Capítulo 16. Lord of Mysteries. Capítulo 16. Cazando ratas con perros. Uf, por fin he pasado la ronda con el medium. Klein suspiró. Se dio la vuelta lentamente y disfrutó de la brisa fresca y la tranquilidad de la noche mientras se acercaba cada vez más a la puerta del edificio. Sacó sus llaves, insertó la correcta y la giró suavemente, dejando que la oscuridad carmesí se expandiera con el crujido de la puerta al abrirse. Al bajar las escaleras sin nadie a la vista y respirar el aire frío, Klein tuvo una sensación inexplicable y sorprendente. Parecía que tenía unas horas más que los demás. Esto le hizo acelerar el paso. En un estado mental similar, abrió la puerta de su habitación y, antes de entrar, vio una silueta sentada en silencio ante su escritorio. Tenía el cabello rojizo, ojos marrones brillantes y un rostro delicado y hermoso. Sin duda, era Melissa Moretti. Klein, ¿a dónde fuiste?, preguntó Melissa con curiosidad, frunciendo el ceño. Sin esperar la respuesta de Klein, añadió, justo ahora me levanté para ir al baño y me di cuenta de que no estabas en casa. Era como si quisiera saberlo todo con claridad, desde las causas y los efectos del problema hasta su lógica subyacente. Con amplia experiencia en mentirles a sus padres, el cerebro de Klein se aceleró antes de esbozar una sonrisa amarga y responder con claridad. No pude volver a dormir después de despertarme. En lugar de perder el tiempo, decidí entrenar. Así que salí a correr. Mira cuánto sudé. Se quitó el abrigo y se giró hacia un lado, señalando su espalda. Melissa se puso de pie, miró a su alrededor sin entusiasmo y pensó durante unos momentos antes de decir, la verdad, Klein, no tienes por qué estresarte. Seguro que puedes pasar la entrevista en la Universidad de Tingen. Incluso si no, sí, aún puedes encontrar mejores. Ni siquiera pensé en la entrevista, Klein asintió y dijo, lo entendí. No mencionó la oferta que había recibido porque no había decidido si quería unirse a ellos o no. Melissa miró fijamente a Klein y, de repente, se giró y entró en la casa. Recogió un objeto parecido a una tortuga. Estaba compuesto de elementos como engranajes, hierro oxidado, resortes de torsión y resortes comunes. Después de apretar rápidamente el resorte de torsión, Melissa colocó el objeto sobre la mesa. Tonto. La tortuga se movía y saltaba con un ritmo que podía atraer la atención de cualquiera. Siempre que me siento irritada, me siento mucho mejor viéndolo moverse. Últimamente lo he estado haciendo mucho y es muy efectivo. Klein, pruébalo. Invitó Melissa con los ojos brillantes. Klein no rechazó la amabilidad de su hermana. Se acercó a la tortuga y esperó a que se detuviera antes de reír. Dijo, la sencillez y la regularidad realmente pueden ayudarte a relajarte. Sin esperar la respuesta de Melissa, Klein señaló la tortuga y preguntó casualmente, ¿lo hiciste solo? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Por qué no me di cuenta? Usé restos de útiles escolares y cosas que encontré en la calle para hacer esto. Lo terminé hace apenas 2 días, dijo Melissa en su tono habitual, levantando un poco más la comisura de los labios. Es impresionante, elogió Klein con sinceridad. Como era un niño con poca habilidad para ensamblar máquinas, le resultó muy difícil incluso armar un auto de juguete de 4 ruedas. Con la barbilla ligeramente levantada y los ojos ligeramente curvados, Melissa respondió con calma, es razonable. Ser demasiado humilde es una mala cualidad. Klein sonrió levemente y continuó, esto es una tortuga, ¿verdad? Al instante, la atmósfera en la habitación se sumió en un profundo silencio, dejando tras de sí un aire de gravedad por un instante. Entonces, Melissa respondió débilmente con una voz tan enigmática como el velo carmesí, es una muñeca. Marioneta. Klein esbozó una sonrisa incómoda y trató de explicar, el problema son los materiales, son muy rudimentarios. Después de eso, intentó cambiar de tema y preguntó, ¿por qué irías al baño en plena noche? No hay un baño aquí. ¿No duermes hasta el amanecer? Melissa se sorprendió momentáneamente. Solo después de unos segundos abrió la boca, lista para explicar. En ese momento un intenso sonido de digestión resonó desde su zona toracoabdominal. Voy a dormir un poco más. Van. Agarró su muñeca con forma de tortuga, entró corriendo a su habitación y cerró la puerta. La cena de anoche estuvo muy buena, pero comió demasiado y ahora le cuesta digerirla. Klein negó con la cabeza con una sonrisa, caminando lentamente hacia su escritorio. Se sentó en silencio, reflexionando sobre la invitación de Dune Smith mientras la luna carmesí emergía tras las nubes oscuras.
Ser un miembro civil de los Nighthawks tenía sus aparentes desventajas. Siendo un transmigrador, el loco, el iniciador de la misteriosa reunión, y los múltiples secretos que tengo, será arriesgado estar bajo las narices del personal de la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna, quienes se especializan en tratar asuntos relacionados con los Villandes. Mientras me una a Dune Smith y su equipo, sin duda tengo la intención de convertirme en un Villande. Así podría ocultar los beneficios obtenidos del encuentro. Sin embargo, convertirme en miembro oficial implicaría muchas restricciones a mi libertad, como si un miembro civil tuviera que informar de su salida de Tingen. Ya no podría ir a donde quisiera ni hacer lo que quisiera. Perdería muchas oportunidades. Los halcones nocturnos son una organización rígida. Una vez que se asigna una misión, solo puedo esperar los preparativos y aceptar órdenes. No hay lugar para el rechazo. Los Villandes corren el peligro de perder el control. Después de enumerar todas las desventajas una por una, Klein pasó a considerar las necesidades y ventajas. A juzgar por el ritual para aumentar la suerte, no pertenezco al 80% afortunado. En el futuro, me ocurrirá algún suceso extraño que aumentará los peligros que enfrento. Solo al convertirme en uno de los Villandes o unirme a los Nighthawks podré estar equipado con la capacidad de resistir. El deseo de convertirse en un Villande no puede depender únicamente del encuentro. La fórmula de la poción no es tan importante, pero ¿dónde puedo encontrar los materiales correspondientes? ¿Cómo puedo obtenerlos y fabricarlos? Sin olvidar el sentido común de la práctica diaria, me enfrento a serios obstáculos. Es simplemente imposible consultar a la justicia y al colgado sobre cada asunto e intercambiar cualquier objeto con ellos. Esto no solo dañaría la imagen del loco y despertaría sus sospechas, sino que también sería un momento inapropiado para hablar de asuntos tan triviales. Del mismo modo, no puedo producir nada que pueda despertar su interés. Además, más material dejaría rastros de mi verdadera identidad con mayor facilidad. Por lo tanto, las disputas en línea se transformarían en conflictos fuera de línea, lo que causaría enormes problemas. Al unirme a los halcones nocturnos, sin duda obtendría acceso al conocimiento común del mundo misterioso y a los canales relevantes. Este conocimiento puede acumularse lo suficiente en un círculo social adecuado y ser utilizado en mi beneficio. Solo entonces podré iniciar la reunión y, a su vez, cosechar los mayores beneficios de la justicia y el ahorcado. Estas ganancias pueden hacerse realidad, permitiéndome obtener más recursos y formar un círculo virtuoso. Por supuesto, también podría ir a una organización que esté reprimida por las distintas iglesias, como los alquimistas de psicología mencionados por Dune, y unirme a ellos. Sin embargo, también perderé mi libertad y viviré en un estado de miedo y ansiedad constantes. Y lo que es más importante, no tengo ni idea de dónde encontrarlos. Incluso si logro obtener esa información del ahorcado, este contacto precipitado con ellos podría poner mi vida en peligro. Convertirse en funcionario deja la oportunidad de moderarse y marcharse. El recluso inferior se esconde en la jungla, el superior entre la multitud. Quizás la identidad de halcón nocturno sea una mejor tapadera. En el futuro, cuando me convierta en uno de los principales funcionarios de la corte, ¿quién habría adivinado que soy un hereje, el jefe de la organización secreta que trabaja detrás de escena? Con los primeros rayos del sol matutino, el carmesí se desvaneció. Al observar la luz dorada en el horizonte, Klein tomó una decisión. Hoy conocería a Dune Smith y se convertiría en un miembro civil de los Nighthawks. En ese momento, Melissa, que ya se había levantado de la cama, abrió la puerta del dormitorio. Se sorprendió al ver a su hermano estirándose de forma poco atractiva. ¿No dormiste? Estaba pensando en algunas cosas. Klein sonrió, sintiéndose relajado. Melissa pensó por un momento y dijo, siempre que me enfrento a un problema, enumero los pros y los contras uno por uno y los comparo. Así puedo tener una idea de qué hacer a continuación. Es una buena costumbre. Yo también lo hice, respondió Klein sonriendo. Melissa tenía una expresión relajada y no dijo nada más. Con una hoja de papel amarillenta y sus artículos de aseo, se dirigió al baño. Sin prisa por irse tras desayunar y la partida de su hermana, Klein se echó una buena siesta. Por lo que sabía, casi todos los pubs estaban cerrados por la mañana. A las 2 de la tarde, alisó los pliegues de su sombrero y bufanda de seda con un cepillo pequeño. También cepilló la suciedad para restaurar la limpieza. Después de eso, se puso ropa formal, como si fuera una entrevista. La calle Bessic estaba un poco lejos, y Klein temía perderse el horario de trabajo de los halcones nocturnos. Así que no fue andando, sino que esperó el transporte público en la calle Iron Cross. En el reino de Loen, los carruajes públicos se dividían en dos categorías, con orugas y sin orugas.
El primero consistía en un carruaje tirado por 2 caballos con capacidad para unas 20 personas, incluyendo la parte superior. Tenía una única ruta general, sin estaciones específicas. Su funcionamiento era flexible y podía utilizarse en cualquier lugar, salvo que estuviera lleno. El segundo fue operado por la compañía de transporte orbital. Primero, se instaló un dispositivo de servicio ferroviario en la calle principal. Los caballos se desplazaban por la vía interior mientras las ruedas rodaban sobre los rieles, lo que lo hacía más fácil y económico. De esta manera, podía arrastrar un vagón de 2 pisos con capacidad para casi 50 pasajeros. Sin embargo, el único problema era que la ruta y las estaciones eran fijas, lo que hacía que muchos lugares fueran inaccesibles. Después de 10 minutos, el sonido de las ruedas sobre las vías se acercaba a lo lejos. Un vagón de 2 pisos se detuvo frente a la estación de la calle Cruz de Ferro. A la calle Bessic, le dijo Klein al conductor del carruaje. Tendrás que hacer transbordo en la calle Champagne, pero una vez allí, tardarás unos 10 minutos caminando hasta la calle Bessic, le explicó el conductor del carruaje a Klein la ruta. Entonces, a Champagne Street, asintió Klein con aprobación. Son más de 4 kilómetros, 4 centavos, dijo un joven de rasgos limpios y apuestos, mientras extendía la mano. Era un trabajador encargado de recaudar dinero. Está bien. Klein sacó 4 monedas de cobre de su bolsillo y se las entregó al joven. Caminó hacia el vagón y descubrió que no había muchos pasajeros. Incluso en el primer piso había algunos asientos vacíos. Solo tengo 3 centavos ahora, así que tendré que caminar de regreso. Klein se presionó el sombrero y se sentó. En esta planta, la mayoría de los hombres y mujeres iban bien vestidos, aunque había algunos con ropa de trabajo, leyendo el periódico por placer. Casi nadie hablaba y reinaba el silencio. Klein cerró los ojos y recargó energías, indiferente al ir y venir de los pasajeros que lo rodeaban. Pasó estación tras estación hasta que finalmente escuchó las pocas palabras Champagne Street. Después de bajarse del carruaje, preguntó por el camino y pronto llegó a la calle Bessic, donde vio el pub con el logo del perro de color marrón amarillento. Klein extendió la mano derecha y dio un fuerte empujón. La pesada puerta se abrió gradualmente, inundándolo con una oleada de ruidos fuertes y una oleada de calor. Aunque todavía era tarde, ya había muchos clientes en el pub. Algunos eran trabajadores temporales, buscando oportunidades, esperando ser contratados. Otros simplemente estaban pasando el rato, emborrachándose. Además, el pub estaba tenuemente iluminado. En el centro había 2 grandes jaulas de hierro, con un tercio de sus bases hundidas en el suelo sin dejar huecos. La gente sostenía copas de madera con vino y los rodeaban, a veces discutiendo en voz alta mientras reían, a veces maldiciendo. Al observar con curiosidad, Klein encontró 2 perros enjaulados dentro. Uno era blanco y negro, similar al husky siberiano de la tierra. El otro era completamente negro, con un pelaje brillante que le daba un aspecto saludable y feroz. ¿Quieres apostar? Doug lleva 8 partidos seguidos. Dijo un hombrecito con boina marrón, acercándose a Klein y señalando al perro negro. ¿Apuesta? Al principio, Klein lo tomó por sorpresa, pero inmediatamente recuperó el sentido. Peleas de perros. Cuando estaba en la Universidad Coy, aquellos estudiantes aristocráticos y ricos siempre preguntaban, con desdén y curiosidad, si los trabajadores rudos y los vándalos desempleados disfrutaban participando en el boxeo y los juegos de azar en los pubs. Además de poder apostar en boxeo y juegos de cartas, no incluía también actividades crueles y sangrientas como las peleas de gallos, las peleas de perros y otras. El hombre bajito sonrió. Señor, somos gente civilizada. No nos involucramos en esas actividades indeseables. Dicho esto, susurró. Además, el año pasado se introdujeron leyes para prohibir estas cosas. Entonces, ¿a qué estás apostando? Preguntó Klein con curiosidad. El mejor cazador. En cuanto el hombre bajito terminó su frase, se oyó una fuerte cacofonía. Volvió la cabeza, agitó las manos emocionado y dijo, no puedes realizar una apuesta para esta ronda porque ya ha comenzado, así que espera a la siguiente. Al oír esto, Klein se puso de puntillas, levantó la cabeza y miró lo más lejos que pudo. Vio a 2 hombres corpulentos, cada uno arrastrando un saco, acercarse a la jaula de hierro y abrir la puerta de la prisión. Luego vaciaron el contenido del saco en la jaula. Habían animales grises y repugnantes. Klein intentó identificarlas con cuidado antes de darse cuenta de que eran ratas. Cientos de ratas. Como la jaula estaba enterrada bajo tierra, sin ninguna abertura, las ratas se movían en todas direcciones pero no podían encontrar una salida. En ese momento, tan pronto como se cerró la puerta de la jaula,
se desataron las cadenas de los dos perros. ¡Guau! El perro negro atacó y mató a una rata de un mordisco. El perro blanco y negro se quedó atónito al principio antes de empezar a jugar emocionado con los ratones. La gente alrededor levantó sus copas de vino e intensificó su mirada o gritó en voz alta: ¡Morde! ¡Mata! ¡Dog, dog! Perros y ratas peleando. Klein recuperó el sentido y la comisura de su boca se movía sin cesar. El objetivo del juego es determinar qué perro puede atrapar más ratones. Tal vez incluso puedas apostar sobre el número específico de ratones capturados. No es de extrañar que en la calle Cruz de Ferro hubiera gente comprando ratas vivas. Esto es realmente único. Klein meneó la cabeza y se rió mientras retrocedía, rodeaba a los clientes alcohólicos y llegaba al frente de la barra. ¿Eres nuevo por aquí?, preguntó el camarero al ver a Klein limpiando las tazas. Continuó: un vaso de cerveza de centeno cuesta 1 centavo. La cerveza en mat cuesta 2 centavos. 4 centavos por la cerveza Sousville, ¿o prefieres un vaso de Lanti de pura malta? Vine aquí por el señor Wright, dijo Klein directa y bruscamente. El camarero silbó y gritó hacia un lado: viejo, alguien te está buscando. Oh, ¿quién? Se oyó una voz vaga, y un anciano borracho se levantó de detrás de la barra. Se frotó los ojos, miró a Klein y preguntó: chico, ¿me estabas buscando? Señor Wright, me gustaría contratar un pequeño escuadrón mercenario para una misión, respondió Klein, tal como le había indicado Dunn. Un pequeño escuadrón de mercenarios. Estás viviendo una historia de aventuras. Eso no ha pasado desde hace mucho, interrumpió el camarero, sonriendo. Wright permaneció en silencio durante unos segundos antes de decir: ¿quién te dijo que miraras aquí, Dunn? Dunn Smith, respondió Klein con sinceridad. Al instante, Wright estalló en risas y respondió: ya veo. De hecho, el pequeño escuadrón de mercenarios aún existe. Solo que tiene una forma diferente, un nombre más contemporáneo. Lo puedes encontrar en el segundo piso de la calle Southland, 36. Gracias, agradeció Klein sinceramente antes de darse la vuelta y salir del pub. Antes de salir del pub, los clientes alcohólicos que lo rodeaban de repente se callaron, murmurando: Doug fue derrotado. Derrotado. Klein sonrió y negó con la cabeza. Luego se marchó rápidamente y tras preguntar por ahí, se dirigió a la calle Southland. 30, 32, 34. Aquí, contó los números de las casas y entró en la escalera. Al doblar la esquina y subir lentamente las escaleras, vio el cartel vertical con el nombre actual del llamado pequeño grupo mercenario. Compañía de Seguridad Blackthorn. Capítulo 17. Lord of Mysteries. Capítulo 17. Departamento de Operaciones Especiales. Compañía de Seguridad Blackthorn. Al ver el cartel, Klein se sorprendió, pero pensó que era razonable. Hombre, ¿qué digo a eso? Sacudió la cabeza y se rió entre dientes antes de subir los escalones y golpear suavemente la puerta entreabierta con la mano derecha. Toc. 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 El sonido resonó lenta pero rítmicamente, pero no hubo respuesta, solo se escuchó un leve crujido. Toc. 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 Klein repitió, solo para obtener el mismo resultado. Empujó la puerta, ensanchando la rendija al mirar dentro, un sofá clásico que podía usarse para invitados, un sillón de tela suave y una robusta mesa de centro de madera. Una chica de cabello castaño estaba sentada detrás de una mesa justo enfrente, cabizbaja. Aunque compañía de seguridad sea solo una tapadera, no es un poco inapropiado. ¿Cuánto tiempo lleva este lugar cerrado? Bueno, no necesitan ningún negocio. Klein se acercó, quejándose en silencio, y golpeó la mesa justo al lado de la oreja de la chica. Toc. Toc. La muchacha de cabello castaño se incorporó inmediatamente y rápidamente trajo el periódico frente a ella, cubriéndose la cara. Periódico honesto de la ciudad de Tingen. Bonito nombre, Klein leyó en silencio el título de la página que tenía delante. El servicio de tren de vapor, expreso ascendente, que va directo a Constanza, empieza a operar hoy. Anda ya. ¿Cuándo habrá uno que vaya directo a la bahía de Brindisi? De verdad que no quiero volver a tomar el barco, es terrible, realmente horrible. Oye, ¿quién eres? Leyó la chica de cabello castaño con aire pretencioso y dio su opinión. Mientras hablaba, bajó el periódico, dejando al descubierto su frente brillante y sus ojos castaño claro, mirando a Klein con una mirada aduladora y sorprendida. Hola, soy Klein Moretti y estoy aquí por invitación de Dunn Smith, dijo Klein mientras se bajaba el sombrero hasta el pecho y hacía una ligera reverencia.
La chica de cabello castaño parecía tener 20 y pocos años. Llevaba un vestido verde claro, típico de Loen, adornado con un hermoso encaje en las mangas, el cuello y el busto. El capitán. Bueno, esperen un momento. Voy a buscarlo. La chica entró corriendo en la habitación contigua. Ni siquiera sirvió un vaso de agua. El nivel de profesionalismo es preocupante. Klein sonrió levemente mientras esperaba en su asiento. Después de 2 o 3 minutos, la chica de cabello castaño abrió la puerta y salió de la habitación. Dijo con una dulce sonrisa, «Señor Moretti, sígame, por favor. El capitán está de guardia en la puerta de Chanis y no puede salir en este momento». «De acuerdo», dijo Klein, siguiéndola rápidamente. Mentalmente, reflexionó. «Puerta de Chanis, ¿qué podrá ser esto?». Al pasar el tabique, lo primero que vio fue un pequeño pasillo, con solo 3 oficinas a cada lado. Algunas de estas oficinas estaban cerradas, mientras que otras estaban abiertas y revelaban a alguien dentro escribiendo sin parar en una pesada máquina de escribir. De un vistazo, Klein notó una figura familiar, el joven oficial que había registrado su apartamento, aquel con cabello negro y ojos azules y el aura romántica de un poeta. No llevaba uniforme, su camisa blanca de cuello no estaba metida en el pantalón, lo que le daba un aspecto un tanto rebelde. Quizás realmente sea un poeta. Klein asintió en señal de saludo y fue recibido con una sonrisa. La chica de cabello castaño empujó la puerta de la oficina a la izquierda al final de la habitación y señaló hacia adentro, diciendo en un tono agudo, «Todavía tenemos que bajar algunos pisos». Esta oficina no tenía muebles, solo una escalera de piedra de color blanco grisáceo que se extendía hacia abajo. Farolas de gas iluminaban ambos lados de la escalera. La luz constante disipaba la oscuridad y creaba una sensación de armonía. La muchacha de cabello castaño abrió el camino, mirando sus pies mientras caminaba con cuidado. «Aunque vengo aquí a menudo, todavía me da miedo caerme y rodar como un barril». «¿Sabes?». Leonard hizo una tontería. El primer día después de convertirse en un insomne, el primer día que no había dominado sus nuevos poderes, intentó bajar corriendo las escaleras y se convirtió en una rueda de carreta. Jaja, fue divertidísimo pensándolo bien. «Ah, sí, ese era el tipo que te acaba de saludar». Eso fue hace unos 3 años. Por cierto, llevo 5 años con los halcones nocturnos, solo tenía 17 cuando me uní. La niña observaba sus pasos mientras hablaba. De repente, se tocó la frente y dijo, «Olvidé presentarme. Soy Rosanne. Mi padre fue miembro de los halcones nocturnos y se sacrificó en un accidente hace 5 años. Supongo que de ahora en adelante seremos colegas». Sí, colega es la palabra correcta, no somos compañeros de equipo, ya que no somos villandes. «Espero tener el honor, pero aún depende de lo que diga el señor Smith», dijo Klein mientras observaba el espacio cerrado. Presentía que se dirigían hacia el subsuelo, pues la humedad se filtraba de las paredes de piedra, disipando el calor del verano. «No te preocupes, el hecho de que hayas llegado hasta aquí significa que el capitán estuvo de acuerdo. Siempre le he tenido un poco de miedo, aunque es una figura amable y paternal». «No sé por qué, pero sigo teniendo miedo», dijo Rosanne, como si tuviera un caramelo atorado en la garganta. Klein respondió de buen humor, «No es normal tener miedo a un padre». «Es cierto», dijo Rosanne mientras se apoyaba contra la pared al doblar la curva. Mientras hablaban, los dos terminaron de bajar las escaleras y llegaron a un piso de piedra. Era un pasillo largo, a ambos lados de las paredes había farolas de gas protegidas por rejillas metálicas. Las sombras de Klein y Rosanne se alargaban bajo la iluminación. Klein notó un emblema sagrado de la oscuridad cada pocos metros, símbolo de la diosa de la noche eterna. Un fondo negro intenso salpicado de adornos brillantes, agrupado precisamente en el centro de la luna carmesí. Estos emblemas no parecían especiales, pero caminar entre ellos le dio a Klein una sensación de serenidad. Rosanne también dejó de hablar, a diferencia de su estado anterior. Pronto apareció una intersección. Rosanne presentó brevemente. «El camino de la izquierda lleva a la Catedral de Santa Selena, a la derecha están el arsenal, el almacén y las colecciones. Y justo enfrente está la puerta de Chanis». «¿Catedral de Santa Selena?». «Entonces la calle Soutelán está justo detrás de la calle Luna Roja». Klein se quedó un poco atónito. La Catedral de Santa Selena, en la calle Luz de Luna Roja, era la sede de la iglesia de la diosa de la noche eterna en Tingen, un lugar sagrado que los fieles locales anhelaban visitar. Junto con la Catedral de los Números Sagrados de la iglesia del dios del vapor y la maquinaria, en las afueras, y la Catedral del río y el mar de la iglesia del Señor de las Tormentas, en el norte de Tingen,
sustentaban los círculos religiosos de la ciudad de Tingen y sus pueblos y aldeas adyacentes. Consciente de que su estado no le permitía hacer más preguntas, Klein se limitó a escuchar en silencio. Pasaron la intersección y continuaron. Menos de un minuto después, apareció a la vista una puerta de hierro negro tallada con 7 emblemas sagrados. Permaneció allí, pesado, frío y dominante, como un gigante protector en la oscuridad. Puerta Chanis, le recordó Rosanne, señalando la habitación contigua. El capitán está dentro. Entre solo. Está bien, gracias, respondió Klein cortésmente. La habitación a la que se refería Rosanne estaba justo enfrente de la puerta Chanis. Las ventanas estaban abiertas, revelando el luminoso interior. Klein respiró hondo para calmarse. Toc. 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 Pase. Escuchó la voz profunda y suave de Dune Smith. Klein abrió con cuidado la puerta, que no tenía llave. Solo había una mesa y 4 sillas dentro. Dune Smith, con entradas, el abrigo negro de la noche anterior y una cadena de reloj de oro alrededor del pecho, leía el periódico en silencio. Ven y siéntate. ¿Ya te decidiste? ¿Seguro que quieres acompañarnos? Preguntó Dune, sonriendo mientras dejaba el periódico. Klein se quitó el sombrero e hizo una reverencia, luego se sentó junto a la mesa y dijo, sí, estoy seguro. Entonces, échale un vistazo a esta escritura, J.E. Ahora a la gente le gusta llamarlo contrato. Dune abrió el cajón de su escritorio y sacó 2 copias del contrato. No había muchas cláusulas, y la mayoría habían sido mencionadas por Dune Smith. Se hacía hincapié en la cláusula de confidencialidad. Quienes infringían la ley eran juzgados en los tribunales de la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna, en lugar de en los tribunales del reino. Era similar a como los soldados y oficiales eran enviados a juicio ante un tribunal militar. Un contrato de 5 años. 2 libras y 10 soles de salario semanal, 10 soles de compensación por riesgo y confidencialidad, y Klein leyó y respondió con determinación. No tengo ningún problema con eso. Entonces fírmalo, dijo Dune mientras señalaba la pluma fuente de color rojo oscuro y la tinta. Klein usó un trozo de papel para probar el bolígrafo antes de respirar. Firmó ambos contratos con su nombre, Klein Moretti. Como aún no tenía sello, solo podía usar su huella dactilar. Dune recibió el contrato, sacó un sello del cajón y selló el final del contrato y algunas partes importantes. Hecho esto, se levantó, devolvió uno de los contratos con una mano y extendió la otra a Klein, diciendo, bienvenido, a partir de ahora eres uno de nosotros y por favor no olvides que el contrato también es confidencial. Klein también se puso de pie, recibió el contrato, estrechó su mano y dijo, entonces, debería dirigirme a usted como capitán. Sí. Los ojos grises de Dune parecían especialmente profundos en el oscuro entorno. Tras estrecharse la mano, se sentaron. Klein miró el sello del contrato, que decía, Escuadrón Halcón Nocturno, Ciudad de Tingen, Condado de Aguba, Reino de Loen. No puedo creer que ustedes usen el nombre, Blackthorn Security Company, como tapadera, dijo riendo. En realidad, tenemos otras señales. Dune sacó un trozo de papel del cajón. Llevaba los sellos del gobierno municipal y del departamento de policía. El contenido decía, Séptima Unidad, Departamento de Operaciones Especiales, Policía del Condado de Aguba, Reino de Loen. Las primeras 4 unidades son los oficiales de policía regulares responsables de la seguridad general, como la Unidad de Protección VIP y la Unidad de Protección de Instalaciones Esenciales. A partir de la 5ª unidad, se gestionan los incidentes sobrenaturales en cada ciudad. Nuestra unidad es responsable de los incidentes relacionados con los seguidores de la diosa de la noche eterna en Tingen. Si hay diferentes tipos de seguidores, dividimos el área según corresponda, nos encargamos principalmente de zonas como el norte, el oeste y la región del Indo Dorado, explicó Dune brevemente. La 6ª unidad del Escuadrón de Castigadores Obligados, bajo la Iglesia del Señor de la Tormenta, está a cargo de las regiones del Muelle, este y sur. La zona universitaria y los suburbios están bajo la 5ª unidad, que es el Escuadrón de Conciencia de la Colmena de Máquinas en Tingen. Cierto. Klein no tenía ninguna duda. Luego se rió. ¿Qué pasa si alguien viene aquí por el cartel de Blackthorn Security Company y solicita nuestros servicios? Aceptamos estas solicitudes, ¿por qué no? Siempre y cuando no afecten nuestras operaciones diarias, dijo Dune despacio y con buen humor. Cualquier ingreso extra se consideraría una ventaja, así que nuestros miembros siempre están dispuestos a aceptar estos trabajos. En cualquier caso,
El mercado de asuntos triviales y molestos como encontrar perros y gatos ha sido monopolizado por los investigadores privados. Entonces, ¿cuántos miembros hay en este escuadrón Niktauk? Preguntó Klein, ya que estaban hablando de eso. No hay muchos incidentes sobrenaturales, así que hay aún menos villandes. Solo hay 6 miembros formales de los halcones nocturnos en toda la ciudad de Tingen, incluyéndome a mí. JE, en cuanto al personal civil, hay 6, incluyéndote a ti. Klein asintió y finalmente hizo la pregunta que más le preocupaba. Entonces, capitán, ¿a qué se refiere con que los villandes pierden el control? ¿Por qué sucede eso? Capítulo 18. Lord of Mysteries. Capítulo 18. Origen y causa. Al oír la pregunta de Klein, Dunn miró por la ventana hacia el pasillo que conducía a Chanisgate. Tomó su pipa, la llenó con tabaco y hojas de menta y se la acercó a la nariz. Respiró hondo mientras su voz se volvía reflexiva y flotante. Solo en casa puedo disfrutar sin preocupaciones de los hermosos sabores del tabaco mezclado con hojas de menta. Klein, ¿conoces el mito de la creación? Por supuesto, cuando recibí mi educación primaria en la escuela dominical, aprendimos a leer usando la revelación de la noche eterna. Entre ellos, el libro de la sabiduría y las cartas de los santos mencionaban el mito de la creación. Klein intentó recordar a través de los fragmentos de su memoria original. Disminuyó la velocidad y continuó, el Creador despertó del caos y desintegró la oscuridad, creando el primer rayo de luz. Entonces se fusionó por completo con el universo y creó toda la existencia. Su cuerpo se convirtió en la tierra y las estrellas. Uno de sus ojos se convirtió en el sol, mientras que el otro en la luna carmesí. Parte de su sangre fluyó a los mares y ríos, nutriendo y alimentando la vida. Klein hizo una pausa inconsciente al decir esto. En parte porque los recuerdos relevantes estaban borrosos, y también porque el mito de la creación era muy similar al mito chino de la creación de Pangu. La imaginación de personas de diferentes mundos compartía algo en común en sus mitos y leyendas. Sintiendo que Klein tenía problemas, Dunn sonrió y agregó, sus pulmones se convirtieron en elfos, su corazón, en gigantes, su hígado, en treants, su cerebro, en dragones, sus riñones, en serpientes emplumadas, su cabello, en fénix, sus orejas, en lobos demoníacos, su boca y dientes, en mutantes, y sus fluidos corporales restantes, en monstruos marinos, entre ellos los nagas. Su estómago, sus intestinos delgado y grueso, y las partes malignas de su cuerpo se convirtieron en demonios, espíritus malignos y diversos seres malignos desconocidos. Su espíritu se convirtió en el sol ardiente eterno, el señor de las tormentas y el dios del conocimiento y la sabiduría. Tu sabiduría dio origen a la humanidad. Esa fue la primera época, la época del caos. Klein terminó la última frase para Dunn, pero la encontró divertida y ridícula a la vez. Como ávido usuario de foros y redes sociales antes de transmigrar, este fue su primer encuentro con un mito de la creación tan minuciosamente organizado. Era tan detallado que casi cada raza prominente correspondía a una parte específica del cuerpo del creador. Es como una canción infantil con niños sentados en fila comiendo fruta. Además, la historia no solo se mencionaba en el mito de la diosa de la noche eterna. Las iglesias del Señor de las Tormentas y del Dios del Vapor y la maquinaria también tenían descripciones similares. Ninguna de ellas se menospreciaba ni menospreciaba a los demás dioses. ¿Significa esto que el mito de la creación es real o sugiere que las pocas iglesias pasaron por un largo periodo de conflicto antes de llegar a acuerdos antes de la quinta época? Con esto en mente, Klein de repente tuvo otra pregunta. Preguntó con el ceño fruncido. Parece cuestionable. ¿Por qué el sol ardiente eterno, el señor de las tormentas y el dios del conocimiento y la sabiduría nacieron directamente del espíritu del creador, mientras que la diosa no? En los registros prehistóricos de la revelación de la noche eterna, la diosa de la noche eterna solo despertó al final de la segunda época. Junto con el señor de las tormentas, el sol ardiente eterno y otros dioses, bendijo y ayudó a la humanidad a sobrevivir al cataclismo. También conocida como la tercera época, el tiempo del cataclismo. Fue durante esta época que aparecieron la madre tierra y el dios de la guerra. En cuanto al dios del vapor y la maquinaria, cuyo nombre original era el dios de la artesanía, nació en la cuarta época. En este sentido, la posición entre los dioses parecía evidente. Los mayores eran más ortodoxos. Era clarísimo. Esto también perturbó a los creyentes de la diosa de la noche eterna. Dunn Smith sostenía su pipa en la otra mano. En lugar de responder, regresó con una pregunta. Repite el título completo de la diosa. Klein sintió de inmediato como si se hubiera apuñalado a sí mismo.
Se devanó los sesos e intentó recordar lo mejor que pudo. La diosa de la noche eterna es más noble que las estrellas y más eterna que la eternidad. También es la dama carmesí, la madre de los secretos, la emperatriz del desastre y el horror, la señora de la calma y el silencio. Afortunadamente, la madre de Klein era una devota creyente de la diosa de la noche eterna. En vida, la recitaba todas las noches en la cena. Aunque los recuerdos originales de Klein estaban fragmentados, no todo estaba perdido. ¿Qué simboliza la dama carmesí?, preguntó Dunn con tono orientador. La luna carmesí. En el momento en que ella respondió, él comprendió de inmediato. Entonces, ¿de qué parte del creador surgió la luna carmesí?, preguntó Dunn con una sonrisa. Un ojo. Klein y Dunn se sonrieron el uno al otro. Esto no fue menos impresionante que el Señor de las Tormentas que se formó a partir de un tercio del espíritu del Creador. En cuanto a las iglesias de la Madre Tierra y el Dios de la Guerra, probablemente tenían explicaciones similares. Sin embargo, el Dios del vapor y la maquinaria había nacido demasiado tarde para encontrar una razón, por lo tanto, su iglesia había sido débil durante los últimos 1000 años. Fue solo con la invención de la máquina de vapor que aprovecharon la oportunidad para equipararlo con los demás dioses. Dunn acarició suavemente su pipa. La humanidad nació de la sabiduría del Creador, por lo que poseemos cerebros inteligentes y extraordinarios, pero no poseemos poderes mágicos. Sin embargo, del mito de la creación, podemos extraer una conclusión simple pero clara: todo proviene del mismo origen. Viene de la misma fuente. Klein repitió las últimas palabras. Según esta conclusión, los humanos protegidos por los dioses eran capaces de resistir a gigantes, demonios y mutantes. Poco a poco, descubrieron maneras de obtener el poder de los villandes. Es decir, usando las partes correspondientes de espíritus malignos, dragones, monstruos, árboles mágicos, flores o cristales y combinándolas con otros materiales para formar pociones. Al consumir y absorber la poción, obtenemos diferentes poderes. Esto es un conocimiento común entre los estudiosos del misticismo. Dunn no entró en detalles y solo dio una breve introducción. En este proceso, nuestros antepasados se basaron en lecciones dolorosas para descubrir que consumir pociones de alta calidad o extraordinarias podía fácilmente tener consecuencias trágicas. Hay 3 posibles resultados. ¿Cuáles?, preguntó Klein con curiosidad. Primero, la muerte mental y el colapso total del cuerpo. Cada trozo de carne se convertiría en un monstruo aterrador. Segundo, su personalidad se vería alterada por los poderes de la poción. Se volverían fríos, sensibles, irascibles, crueles e indiferentes. Tercero, Dunn bajó la pipa, tomó una taza de porcelana y dio un sorbo. El café fermo del valle del río Paz es amargo, pero muy aromático. Deja un regusto espléndido. ¿Quieres un poco? Prefiero el café de la meseta de Feinapoter. Claro, solo lo tomé unas cuantas veces en casa de Belch. Klein declinó cortésmente. ¿Cuál es el tercer resultado? Trastorno mental. Enloquecer en el acto, volverse más diabólico que el diablo. Eso es perder el control. Dunn enfatizó las palabras, perder el control. Sin esperar a que Klein dijera una palabra, dejó su taza de café y continuó. Tras un largo periodo de experimentación y exploración, junto con el nacimiento de la pizarra de blasfemia, los humanos finalmente perfeccionaron el sistema de pociones. Formamos un sistema jerárquico que combina rutas de progresión estables conocidas como secuencias. Cuanto menor sea el número en una secuencia, mayor será el rango de la poción. Actualmente, las 7 iglesias principales controlan al menos una secuencia completa. Además, también existen rutas incompletas que han reunido a lo largo de los últimos cientos o miles de años. Blasfemia Slat. Klein notó claramente el término. En la reunión, el colgado también mencionó esto. Según el colgado, la pizarra de la blasfemia era el factor más crítico en la formación y finalización del sistema de una poción. Esto parecía contradecir lo que Dunn acababa de decir. Eran cosas creadas por dioses malvados. En cuanto a la era en la que aparecieron, que contienen o que tienen de especial, tampoco estoy seguro. Si descubren alguna pista, deben reportármela de inmediato. Merecen la máxima atención, dijo Dunn vagamente. Mencioné un tipo de pérdida de control. Ahora les contaré los 4 restantes. Está bien. Klein dejó de lado el asunto de la pizarra de blasfemia y escuchó con atención. Aunque los humanos tienen mentes inteligentes, no poseen poderes extraordinarios, pero eso no es absoluto. Siempre hay algunos afortunados, quizás debería llamarlos desafortunados.
Nacen con una percepción relativamente agudizada. Bueno, también significa la capacidad de percibir espíritus. Pueden oír voces que otros no pueden y ver cosas que otros no pueden. Tienen características parciales de los Villande. Mientras Dune hablaba, miró el aire vacío que lo rodeaba y vio a Klein temblando de miedo. En otras palabras, serían medio Villandes de la secuencia 9 con características fijas. La secuencia 9 es el nivel más bajo de la cadena. En resumen, solo pueden elegir una ruta de secuencia fija y correspondiente. Si consumen otras pociones, los efectos podrían ir desde trastornos mentales hasta pérdida de control, o peor aún, la muerte. Lo entiendo. Klein asintió lentamente. El tercer tipo es similar al segundo. Una vez que eliges una secuencia, te verás obligado a seguirla. No habrá lugar para el arrepentimiento. Si consumes pociones de la secuencia correspondiente a otros caminos, existe una alta probabilidad de obtener poderes mixtos, inusuales y distorsionados. Pero es casi seguro que te encontrarás en un estado de semidesequilibrio, sensible e irascible, cruel y sanguinario, silencioso y melancólico. Y solo hay una oportunidad. Después de eso, independientemente de si consumes pociones del camino original o de la secuencia actual, el único resultado es la pérdida de control. El resultado podría ser la muerte mental, alternativamente, el cuerpo se transforma en un monstruo o incluso en un espíritu maligno. Mientras Dune hablaba, levantó su taza de café para tomar un sorbo. Klein, que se alarmó y temió al oír esto, guardó silencio unos segundos antes de preguntar, ¿qué pasa con el cuarto tipo? El cuarto tipo, JE. Este es el problema más común. Cuando consumimos pociones para obtener poderes que originalmente pertenecen a seres extraordinarios, sufrimos una transformación antinatural. Por lo tanto, nos veríamos más o menos afectados por los poderes espirituales restantes. Aunque los síntomas puedan manifestarse o no y ser indetectables para otros, sin duda se echarán. Si uno se apresura a consumir la siguiente poción correspondiente en la secuencia antes de comprender los poderes extraordinarios que aporta y eliminar los rastros sutiles, la locura se acumulará, aumentando las posibilidades de perder el control. De repente, Dune se quedó en silencio. Después de una breve pausa, dijo con un suspiro. Según el reglamento interno de los halcones nocturnos, incluso si un compañero hizo una contribución significativa, debe haber consumido su última poción hace 3 años y someterse a una evaluación antes de poder ascender. Aún así, muchos pierden el control cada año. ¡Qué aterrador! Klein suspiró y preguntó. Entonces, ¿cuál es el tipo final? A pesar de los labios curvados de Dune, no había rastro de sonrisa presente. El quinto tipo es la causa más común de pérdida de control. Para los Villandes, la percepción espiritual de una persona aumentaba más o menos. Cuanto menor era el número en la secuencia, más se agudizaba su percepción. Por lo tanto, oían lo que otros no oían, veían lo que otros no veían y encontraban cosas que otros no. Se enfrentan constantemente a seducciones misteriosas y hechizos ilusorios. Una vez sobreestimulados o poseídos por deseos codiciosos, descenderán lentamente por el camino de la pérdida de control. Mientras hablaba, Dune miró directamente a Klein, sus pupilas grises reflejaban su figura. Su tono se volvió sombrío cuando dijo, el fundador de los halcones nocturnos, el arzobispo Chanis, dijo una vez, somos guardianes, pero también somos una banda de miserables que luchan constantemente contra los peligros y contra nuestra propia locura.